Por orden del Senado, Cayo Julio César ha sido declarado enemigo de Roma. Todos los ciudadanos tienen la obligación de hacerle daño si tienen la ocasión. ¡Soldados! Pompeyo y el Senado han declarado formalmente que Cayo Julio César es un enemigo de Roma. Han declarado que soy un criminal. Han declarado, de hecho, que todos vosotros sois unos criminales. El tribuno no pudo ejercer su derecho al veto. El tribuno del pueblo Marco Antonio y 50 hombres de la 13ª fueron asaltados por 1000 hombres de la escoria de Pompeyo. Un tribuno de la plebe asaltado en la escalinata del propio Senado. ¿Podéis imaginar un sacrilegio peor? Nuestra querida república está en manos de unos dementes. Es un día triste. Y yo estoy en una encrucijada de caminos. Puedo obedecer la ley y rendir mis armas al Senado y ver cómo la república cae en la tiranía y el caos. O puedo optar por volver con la espada en la mano y echar a esos maníacos hasta la roca Tarpeya. Torquato Di Tella definió el populismo como un movimiento político con el apoyo de las masas, de las clases trabajadoras campesinas y urbanas, pero dicho movimiento no nace de ellas. Con esta definición explica una corriente política que ha sido muy discutida en los últimos años, pero que es mucho más antigua de lo que pensamos. Los movimientos populistas también suelen ser en contra del status quo establecido. El sociólogo Jorge Basurto los cataloga como movimientos más reformistas, pero que no llegan a ser revolucionarios. Y también, al igual que Di Tella, establece que una de las bases del populismo es ir en contra del status quo. Al no surgir de las clases populares, es obvio que dichos movimientos, aunque las usan, nacen realmente en las clases burguesas o militares. Con esta sencilla definición y sin entrar en aspectos actuales como el reconocer que el populismo se puede dar tanto en dictaduras como en democracias, se puede dar tanto en derechas o en izquierdas, vamos a hablar del primer populista de la historia, uno de los hombres que cambió el rumbo, al menos, de la historia occidental, Julio César. Roma no fue siempre un imperio. 700 años antes del nacimiento de Cristo, formaron un reino monárquico que se mantuvo durante 2 siglos. La última familia de este linaje fueron los Tarquinos. En el año 509 a.C., su caída marcaría el inicio de la República. La República no marcaría beneficios para la plebe romana. Se obtuvieron una importante expansión, derrotando a otras potencias de la época. Lograron conquistar, dominar y fueron asimilados culturalmente por la cultura griega. Vencieron a la poderosa Cartago y comenzaron a expandirse alrededor del Mediterráneo. Desarrollaron un pseudo sistema democrático, pero que solamente benefició a las altas clases sociales, las familias más poderosas de la ciudad-estado, y que prácticamente hoy podríamos ubicarlos en el espectro político como de conservadores de derecha. Serían conocidos como los optimates. Estos veían primordialmente por el bien del gobierno antes que por el bien de la gente. Automáticamente cuidaban sus privilegios. Por lo tanto, la política romana estaba centralizada en unas cuantas familias: los Flavios, los Julios, los Aurelios o los Cayos, junto con unas cuantas más,
formaron dicho senado. Este sistema les duró medio milenio, pero se fue anquilosando hasta que surgió un hombre que hoy podríamos colocar en el espectro político como de izquierda. Sí, en Roma había derecha y había izquierda, aunque la definición de ambas se daría hasta la Revolución Francesa. En la práctica sí se puede identificar en la historia del Imperio y de la República Romana. Este hombre sería un visionario, un político que fue el único en la historia de la ciudad elegido 7 veces cónsul. Se llamaba Gayo Mario. Él introdujo la división de las legiones en cohortes para poder administrarlas mejor, y esto le dio el impulso a la milicia romana para comenzar a dominar todavía más el mundo antiguo. Mario comenzó a introducir políticas más urbanas que beneficiaban a la población, lo que dividió al Senado en 2 partidos políticos: aristócratas de familias de los tiempos de la monarquía, conocidos como los optimates, con Sila a la cabeza, y los populares, con Mario como estandarte. Junto a él venía despuntando su joven sobrino de nombre Julio César. La guerra entre ambos bandos estalló y costó 65,000 vidas. Aunque Mario la ganó, murió poco tiempo después, lo que provocó el regreso de Sila, quien estableció una gran persecución y purga política en contra de más de 100 senadores y de las familias populares, entre los cuales el joven Julio César tuvo que marchar por un tiempo al exilio a la península de Anatolia. Muerto Sila, César regresó a Roma y logró allegarse a los nuevos cónsules, Craso y Pompeyo, este último famoso por haber aplastado la rebelión del legendario Espartaco. Con 22 años, César fue nombrado concejal de festejos, desde donde encontró la llave al corazón del pueblo romano: las fiestas. En este cargo, Julio César sería recordado por organizar fiestas enormes para la población. Al mismo tiempo se fue desarrollando en otros cargos públicos y fue ganando experiencia. En alguna ocasión fue destituido como senador debido a su activismo dentro del Partido Popular. El pueblo se reunió en su casa a mostrarle su apoyo. Le gritaban vítores y le pedían que juntos asaltasen el Senado. Cuentan las crónicas que César salió a atenderlos, calmó los ánimos y los mandó a sus casas, tranquilizándolos. Cuando el Senado vio esto, le restituyó a su cargo, dándose cuenta que no podían meterse con un hombre que tenía tal apoyo popular. A los 40 años, César logró alcanzar a Pompeyo y a Craso, instalándose como el tercer cónsul dentro de aquel triunvirato. Cuando los optimates recuperaron la mayoría en el Senado, César escogió alejarse del centro político. Se fue de la ciudad de Roma a la periferia del dominio con el objetivo de amasar fama y fortuna. Entendió que dentro de la política no tendría futuro si no contaba con ambas. Entonces se embarcó en una de las empresas más grandes de la historia bélica, la conquista de las Galias, lo que hoy conocemos como Francia, Holanda y Bélgica, logrando penetrar incluso en el hasta entonces imposible territorio de Germania y llegando a la lejana Britania. Cuando el Senado optimate vio que César era una amenaza debido a su creciente fama como conquistador de estos territorios, la figura del cónsul era demasiado pesada para ellos, por lo tanto le ordenaron regresar a Roma. César lo hizo, pero no lo hizo solo. Junto con todas sus legiones y rodeado de sus fieles soldados, cruzó el río Rubicón, algo que en ese momento estaba prohibidísimo, pues el río era el límite de la ciudad-estado de Roma y no podía haber tropa dentro de ella. César fue imparable. No solamente llegó con sus legiones a la ciudad, fue derrotando a sus enemigos uno tras otro, incluido su antiguo mentor y mejor amigo Pompeyo, y se nombró tirano, figura que hoy es mal vista por nuestra sociedad occidental, pero que dentro de la política romana significaba establecer un gobierno de estado de emergencia en el cual un solo hombre manejaría la política ante casos de inestabilidad. Una vez que César se instala como tirano, mandó a dar 100 denarios
100 kilos de trigo y un cántaro de aceite a cada ciudadano de Roma. El pueblo amaba a César. Debido a su triunfo, le otorgó grandes fiestas. Se recuerda mucho el paseo del líder galo Vercingetorix entre sus calles. Tampoco se olvidó de sus legionarios. A cada uno le otorgó 24,000 sextercios y bastantes propiedades de tierra. Hizo banquetes para todos, espectáculos de teatro y danza, reparto de carne, torneos de gladiadores, carreras de carros. Todo esto forjó la conocida frase: al pueblo hay que darle pan y circo. Con el pueblo y las legiones de su lado, entonces César comenzó realmente a gobernar. Promulgó un nuevo calendario, por cierto el que usamos hoy. Nunca en la historia de Roma se habían promulgado tantas leyes y reformas como en el tiempo de Julio César. Las crónicas dicen que la justicia realmente comenzó a funcionar para todos. Las finanzas florecieron. La ciudad se inundó de obras públicas que comenzaron a embellecer. Caminos, puentes, infraestructura, bibliotecas y templos. César nombró incluso inspectores de alimentos. Mejoró la higiene urbana. Mejoró las cañerías e incluso se atrevió a concederle la ciudadanía romana a todos aquellos que ejercieran la profesión de médico, sin importar su nacionalidad, y llegó incluso a abrir el Senado a familias que no eran aristócratas o incluso romanas. También realizó un censo muy exacto para saber qué temas debería trabajar. Pero entonces la curia romana tembló y pensó que César terminaría por matar a la república y que se instalaría como un dictador vitalicio. Entonces ellos, los senadores de entonces, los optimates, serían los salvadores de la república. 60 senadores conspiraron bajo la tutela del amigo de César, Marco Junio Bruto, un prominente político de abolengo y de familia con rancias raíces incluso en la época etrusca. El 15 de marzo del año 44 a.C., el día de los Idus, el día Tilio Cimbro le sujetó por los hombros para que Casca le asestara la primera puñalada. A ella le siguieron otras 22, entre ellas la del famoso Bruto. La famosa frase, «También tú, Bruto, hijo mío», no aparece en las crónicas más fiables, pero muestra poéticamente el peso que la política puede tener para vencer a la hermandad. Aquel acto no hizo más que provocar precisamente lo que los optimates querían evitar, la muerte de la república. La sangre de César ahogó medio siglo de este gobierno. El discurso que Marco Antonio pronunció 5 días después en los funerales de César encendió los ánimos del pueblo, quien se fue en contra de los conspiradores para perseguirlos y asesinarlos. Una nueva guerra civil estalló y Marco Antonio junto a Octaviano, el sobrino y heredero de César, derrotaron a Bruto y a Casio en la batalla de Filipos, ocasionando el suicidio de ambos. Con Bruto moría, según el mismo Antonio, el último gran noble romano. Tiempo después, Octaviano derrotaría a Antonio y proclamaría el nacimiento del imperio al declararse Augusto, usando la figura del amado César como bandera unificadora y adoptando su nombre como título de los nuevos emperadores. Con el tiempo, el nombre de César llegó a tener un significado de deidad. Los emperadores romanos, los zares de Rusia y los reyes bizantinos, entre otros, se declararon descendientes del gran César. Usamos su calendario, un mes lleva su nombre y su efigie representa en sí misma 1000 años de historia romana. Y sin duda puede señalársele como el primer político que realmente se comenzó a interesar en el bienestar del pueblo, aunque también lo usó como una herramienta, sabiendo que ahí se encuentra la llave para acceder y en muchas ocasiones conservar el poder. Un saludo de su amigo el Burro Benjamín. Nos vemos en el próximo video.